Hola, hoy nos encontramos en la ciudad de La Tacunga y tenemos una entrevista muy especial porque contamos con un invitado que ha marcado la actuación en nuestro país, cuyo carisma y talento ha enamorado a todos los ecuatorianos. Así es, hoy nos acompaña uno de los rostros más queridos de Enchufe TV, un actor que ha dado vida a personajes icónicos y que ha hecho reír a todo un continente. Exacto, él es Alfredo Espinosa, un artista que combina talento, disciplina y mucha creatividad. Es quien nos enseñó a sobrevivir. El regreso a clases. Acompáñenme. Historia y Oratoria Podcast. Don Alfredo, es un honor tenerle aquí. Somos oradores del Club de Artes y Oratoria Juan Montalvo y este es otro capítulo más de nuestro podcast Historia y Oratoria. Cada uno de nosotros le haremos 2 preguntas y le invitamos a responder con total libertad. ¿Estamos claros? Me parece que sí. ¿A qué te refieres con eso de con total libertad? Que usted se pueda responder con total libertad, como que con confianza, básicamente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días, querido Alfredo. Siempre hablamos de los personajes cómicos y dramáticos, pero pocas veces pensamos en el trabajo emocional y humano que hay detrás del actor. Por eso quiero preguntarle, ¿cuál ha sido el personaje que más le ha cambiado como actor y por qué? Cuéntenos. El personaje que más me ha cambiado con actor... hay un personaje que se llamaba Ángel K. de una obra que hicimos hace unos 30 años, que se llamaba Quito con K, curiosamente de uno de los dramaturgos más importantes del Ecuador, nacido en La Tacunga, que se llama Pequi Andino. Él viene de esta ciudad. Esa era una obra que hablaba sobre el tema de la violencia urbana, la violencia del sistema educativo, la violencia en la familia. Era una obra dura, no era una obra para niños, pero yo diría que ese personaje me enfrentó a mí, a ese fenómeno de la violencia, a un fenómeno de una violencia que yo no había vivido en mi familia, que no había vivido en mi entorno más cercano, pero que era un fenómeno muy presente en la sociedad ecuatoriana. Yo creo que ese es uno de los personajes que más me ha transformado. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Quería preguntarle, ¿usted podría interpretar en este momento el personaje de la Academia Militar Gotitas del Saber? Claro. Buenas tardes. Aquí es donde nos preparan a los estudiantes para el regreso a clases. ¿Aquí es? Sí, ¿qué quieres? Quiero entrar al regreso a clases bien. ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? Sí, señor. ¿Cómo se escribe lluvia? ¿Come grande o B chiquita? B grande. ¿Qué? ¿Cómo? ¡B chiquita, carajo! ¡No seas mudo! 20 flexiones este rato. Sí, señor. ¡Muévete! Ya, ahorita, señor. Oiga, don Alfredo, usted sabe que la oratoria es para conmover y persuadir. ¿Qué técnica nos enseñaría para ser personas convincentes y persuasivas con un tono de voz potente? ¿Qué ejercicio nos recomienda? Hay muchos. El objetivo más evidente y más directo de la oratoria es persuadir. Un segundo objetivo muy importante es conmover. Pero hay una especie de preobjetivo. Hay algo anterior que es usar la palabra con ética, porque uno puede conmover y persuadir para buscar un objetivo negativo, para no decir la verdad, para confundir. Y yo personalmente creo que la palabra es una herramienta para ser honesto, una herramienta para el cambio social, una herramienta para la transformación, una herramienta para ser mejores. Y en ese sentido, yo pienso que una de las herramientas más importantes es la coherencia. La coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace en la vida cotidiana. Si yo no actúo como pienso, entonces estoy vendiendo una palabra que no tiene valor. Si yo digo una cosa, pero en mi vida hago otra, mi palabra no tiene valor. Y si mi palabra no tiene valor, ¿qué tiene valor en esta vida? Muchas gracias por su respuesta. Oiga,
Oiga, don Alfredo, ¿qué le parece si recreamos una escena de la vida cotidiana? A ver, yo soy la hija y usted mi papá y no quiero hacer los deberes. ¿Cómo me compensaría de hacerlos? Ay, papi, estoy muy cansada de hacer los deberes. Quiero estar en TikTok. Oh, hijita, siempre lo mismo contigo. Acuérdate que el fin de semana tienes fiesta. Si no haces los deberes, no vas. Ay, es que no quiero. Bueno, no vas a la fiesta, tú escoge. ¿Quieres ir o no quieres ir a la fiesta? Ya, papi, pero no se enoje. Bueno, ok. Muchas gracias por su A ti, respuesta. muñeca. Don Alfredo, si usted tuviera que hacer el papel de un presidente del Ecuador, ¿a quién interpretaría y por qué? Esa es una pregunta extraña. Creo que me negaría a interpretar a la mayoría de presidentes del Ecuador. Pero si me dices, tienes que representar a uno en particular, es decir, a un personaje que existió en la historia, son muy pocos a los que yo admiro. Creo que García Moreno, a pesar de todo lo que hay detrás de su historia, de ser un tipo duro, de ser un tipo complejo, fue un gran presidente. Podría ser un papel sumamente interesante. Además, sería un papel extremadamente dramático. Creo que Eloy Alfaro fue otro presidente importante en nuestro país. Ese es un personaje que me parecería también válido interpretar. Creo que me gustaría mucho interpretar a Jaime Roldós Aguilera, que fue un gran orador, ¿no? Además, un hombre con una palabra política muy decente. Sería muy divertido interpretar a un orador tan importante como José María Velasco Ibarra, por ejemplo. Pero si me preguntas por alguno de los presidentes de la actualidad, creo que me divertiría mucho interpretando a cualquiera de ellos realmente, pero prefiero no decir nombres. Muchas gracias por su respuesta, don Alfredo. Don Alfredo, ¿qué responsabilidad considera usted que tiene un actor en la sociedad actual? Yo creo que el arte, cualquier tipo de arte, no solamente el arte teatral, el arte pictórico, el arte escultórico, el arte musical, en la medida en que son lenguajes y formas de expresión, tienen una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política implica apropiarse de los temas que afectan a un país para denunciarlos a través de un lenguaje que, en la medida que conmueve, puede llevar a la gente a reflexionar, a descubrir, a comprender y a tener una voluntad política de cambio, de ser mejores, de no ser individualistas, de vivir por y para el conglomerado social. Muchas gracias por su respuesta. Don Alfredo, usted ha inspirado a muchos niños y jóvenes que sueñan con actuar. Sin embargo, muchos piensan que no tienen el suficiente perfil o no son lo suficientemente buenos. Mi pregunta es, ¿qué mensaje le dejaría a usted a los niños y jóvenes que sueñan con actuar, pero que no creen en sí mismos? Esa es una gran pregunta y no es una pregunta fácil de responder, porque el camino de llegar a creer en uno mismo es un camino largo y difícil. Generalmente los adultos te dicen no a muchas cosas, a una infinidad de cosas. Los adultos piensan que la sociedad no cambia desde que ellos nacieron hasta cuando ellos son grandes. Sin embargo, hoy en día las generaciones cambian con mucha velocidad. Un niño de 10 años en mi época no tiene nada que ver con un niño de 10 años en esta época, ¿no? Les diría primero que tengan confianza en sí mismos. Pero para tener confianza en sí mismos hay que prepararse. Para prepararse hay que estudiar, hay que leer, hay que profundizar, hay que interesarse por las cosas y hay que ejercitarse mucho. Ustedes más que nadie deben saber que el ejercicio de la oratoria, por ejemplo, no es algo que se da simplemente porque uno es bueno en eso y ya está. Uno tiene que tener referentes, uno tiene que tener lecturas, uno tiene que conocer acerca de lo que habla. Y eso es ejercitarse para cualquier actividad, como en los deportes. Si uno no se ejercita, nunca llega a ser bueno. Así que sí, tengan confianza en sí mismos, pero sobre todo ejerciten permanentemente su libertad.
el ejercicio de la actuación es un ejercicio de libertad. No tener miedo, no tener vergüenza, estar seguro de que lo que uno hace lo está haciendo bien. Cuando uno se equivoca, asumir que uno puede mejorar, estudiar, no creer que todo lo que uno hace está bien ni sale a la primera. Esencialmente te diría que ejercitarse permanentemente en las tareas de la actuación. Don Alfredo, quisiera pedirle un favor, ¿puedo? Claro, por favor, adelante. Verá, yo siempre veo sus sketches donde usted actúa y me gusta muchísimo uno que dice, el huevo. Así que yo quería pedirle que usted me pregunte cosas importantes y yo responderle, el huevo. ¿Estamos claros, don Alfredo? Estamos claros. ¿Qué piensas tú de la política de este país? El huevo. ¿Cómo? Caramba. ¿Qué piensas tú del destino político de nuestro actual presidente? El huevo. Corte, cámara esa, no la saquen, por favor. El huevo se va a ir preso. Finalmente, ¿qué piensas tú de la educación? Es un huevo. No, este niño se va a ir al infierno. Adiós, carihuevo. Muchas gracias por su respuesta, don Alfredo. Muy bien. Don Alfredo, quiero tocar un tema muy importante para nosotros, la oratoria. Creemos que abre puertas, transforma vidas y conecta con otros. Así que quiero preguntarle, ¿qué papel ha tenido la oratoria en la vida personal y profesional? Bueno, yo no solo me dedico a la actuación. Yo estudié en la universidad antropología, estudié literatura, he participado en muchos procesos políticos importantes, fui asesor de la Asamblea Constituyente de 1998, asesor de la doctora Nina Pacari, luego en la del 2008 fui asesor del doctor César Rodríguez, que llegó a ser vicepresidente de la Asamblea, y en esa medida la oratoria me ha llevado a mí a muchos espacios de trabajo en donde he tenido que ejercitar muy fuertes niveles de negociación para lograr ciertos objetivos concretos. Cuando fui parte de la Comisión de Educación de la Ley Especializada de Educación Intercultural Bilingüe, en ese momento el gobierno quería desaparecer el sistema de educación intercultural bilingüe, que es un sistema que garantiza que haya una educación para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Ahí hubo muchas discusiones en la mesa. La oratoria fue fundamental para poder llevar a la mente de mis otros compañeros el mensaje de que la educación intercultural bilingüe no podía desaparecer, porque eso habría afectado a un sector de población que tiene derecho a educarse en su propia lengua, de acuerdo con su cultura, de acuerdo con sus valores, como son los pueblos y nacionalidades indígenas, por ejemplo. En general te diría que la oratoria ha sido para mí dos cosas. Una herramienta muy importante para el desarrollo actoral, que es aquello de lo que yo vivo, aquello a lo que yo me dedico. Sin un dominio de la oratoria y todas sus herramientas, quizá no sería el actor que soy en este momento. No digo si bueno o si malo, no me juzgo, pero no sería el actor que soy ahora. Y por otro lado, la oratoria ha tenido un valor muy importante en mi práctica política al momento de negociar ciertos mínimos que son irrenunciables en la construcción de un mejor país, de una mejor democracia, de una sociedad más justa. Muy amable por su respuesta. Después de habernos escuchado a nosotros, oradores del Club de Artes y Oratoria, Juan Montalvo, ¿invitaría a niños y a jóvenes a aprender oratoria? No solo que les invitaría a aprender oratoria, sino que les invitaría a aprender oratoria con el Club de Artes y Oratoria Juan Montalvo, porque estoy aquí en un conjunto de niños que hacen preguntas sólidas, que se expresan extremadamente bien, que tienen una gran capacidad de pensamiento y una enorme capacidad de síntesis. Y eso viene
del ejercicio que ustedes han tenido, de la práctica de la oratoria que ustedes han desarrollado en el club. Así que sí, les invitaría a todos los niños y niñas, a todos los jóvenes, a hacer clases de oratoria, a vincularse con la oratoria, a vincularse con la palabra, pero sobre todo a vincularse con el Club de Oratoria y Artes Juan Montalvo, porque el resultado es estupendo. Muy amable por su respuesta. A ustedes. Y si hay el chance de que nos invite a hacer un sketch con usted, estamos a sus órdenes. Lo haremos. Historia y Oratoria Podcast. Síganos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, porque juntos hablamos en público sin miedo.